Amén. Buenos días a los hermanos y amigos que pueden sintonizarse con nosotros desde sus lugares de orígenes. Les damos la bienvenida, que puedan unirse con nosotros en estos cantos, en estas alabanzas al Señor. Y siempre acuérdense de que el Señor, ¿verdad?, analice, medite cada palabra que cada canto dice, para que pueda, ¿verdad?, gozarse realmente en ellos, ¿verdad? Me he fijado que en el mundo muchas veces solo se basan en la música, ¿verdad?, no en el contenido de los cantos o canciones que cantan, porque, ¿verdad?, hay canciones que dicen barbaridades, y sin embargo la gente las canta con, usted los puede ver, ¿verdad? Pero al Señor, ¿verdad?, cantémosle con el entendimiento, analice cada palabra para que esa palabra pueda hacer eco en su vida, en su corazón, y pueda realmente gozar, ¿verdad?, lo que el canto dice. Así es que, ¿verdad?, cantémosle al Señor con todo nuestro corazón, y los hermanos que están en sus hogares también, ¿verdad?, les saludamos, gócese juntamente con nosotros y alabe al Señor, porque Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a salvar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Señor les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias al Evangelio de Juan. Capítulo 16, Juan capítulo 16. Y le vamos a dar lectura a este versículo, el versículo 33. Y así dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que sigas
siendo glorificado en medio de nosotros aquí en la iglesia, Señor. Gracias por que podemos, Señor, venir delante de ti, Señor, alabarte, Padre Santo, con los cánticos, alabarte, Señor, con nuestra presencia aquí juntos todos, Señor, como una familia, dándote gloria y honra, Señor, por habernos redimido, Señor, por habernos lavado con esta preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por el amor con el cual nos amas, y no nada más a nosotros, sino a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Tú estás esperándolos con los brazos abiertos para darles esas grandes bendiciones que tú tienes, Señor, para sus vidas, Señor. Te pedimos pues, Señor, que seas tú quien nos siga hablando, que nos siga bendiciendo con tu palabra, Señor, y que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos para escucharla, Señor, y para que la pongamos en práctica tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno con esta iglesia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Hemos estado, Señor, hasta aquí, Señor, confiando en tu dirección, en tu fidelidad, y tú siempre lo has demostrado, Señor. Síguete glorificando, pues, Señor, aquí y también con estas personas que nos ven allá desde sus hogares. Te rogamos, Señor, por ellos también, que derrames de tus santas bendiciones y que puedan ser alcanzados también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Cuántos hemos pasado por aflicciones? ¿Hay alguien? Más bien la pregunta es, ¿hay alguien que no haya pasado por aflicciones aquí? Todos hemos pasado por aflicciones aquí, así que de esto vamos a hablar hoy. Mire, aquí Jesús está hablando con sus discípulos. Les dice que Él salió del Padre, unos versículos anteriores, les dice que Él salió del Padre y que ha venido al mundo, pero que va a dejar al mundo de nuevo y va a regresar con el Padre. Estas son buenas noticias. Los está preparando para darle las no muy buenas noticias, a donde vamos a llegar más adelante. Antes de darle las malas noticias, por decirlo así, Él quiere asegurarse que ellos están firmes en su confianza en Él. Les dice unos versículos anteriores ahí del capítulo 16, les dice, les hace esta pregunta: ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Y es aquí entonces que les empieza a decir que van a ser esparcidos cada uno por su lado, y que todo lo que les ha dicho les va a servir para que en Él tengan paz. Porque les dice, en el mundo tendréis aflicción. Esas son las no muy buenas noticias que les da el Señor Jesucristo. Estas no son noticias muy agradables, pero el creyente tiene que estar preparado para esto, hermanos. A veces hay personas que dicen, no debe de predicar acerca de la aflicción, porque entonces la gente se va a ir, o no van a llegar a la iglesia porque les está diciendo que van a tener aflicción. No, debemos de decirles, debemos advertirles. Si el Señor Jesucristo nos advirtió, también nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que advertir que esto va a pasar, para que cuando suceda no se desanime, sino que cobre ánimo, sabiendo que en medio de la aflicción Cristo está a su lado. Imagínense, nuestro hermano estuvo en el ejército, ¿verdad? Y puede que haya otros aquí que hayan estado. Imagínense que cuando los reclutan para el ejército, que le digan, pues no vamos a mandarlos al bootcamp,
al campo de entrenamiento antes de mandarlos si hay una guerra. Pobrecitos, no hay que decirles que puede pasar, que hasta pueden perder la vida. No hay que decirles. ¿Cómo entonces iría ese soldado para estar preparado si hubiera una guerra? Porque ellos irían pensando, todo va a salir bien, no va a haber ningún problema, no vamos a pasar por ninguna aflicción, ninguna necesidad. Es más, no nos pueden matar, somos invencibles. No, tienen que pasar por ese tiempo de entrenamiento. Y es duro, hermanos, es duro. No he estado yo ahí, pero he visto, y mi hijo nos ha contado, ¿verdad? Esos primeros días que los entrenan bien duro, bien duro. De hecho, muchos se salen, dicen, no, esto no es para mí, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hermanos, nos está preparando. De hecho, aquí yo pienso es como el campo de entrenamiento para los cristianos, para sus discípulos, cuando les está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, la realidad de las aflicciones, pero también vamos a ver cómo tratar con ellas. La realidad de las aflicciones, porque es una realidad. Ya se dio cuenta usted, ¿verdad? Ya se dio cuenta. Las aflicciones nos llegan a todos, hermanos, a todos. Incrédulos como creyentes, todos estamos expuestos a ellas. Pero mire lo bonito de todo esto, que en todo hay un propósito. En todo. Como incrédulos, yo me recuerdo en mis tiempos antes de Cristo, en mis últimos días, cuando llegué, como dicen, al final de la cuerda, cuando ya miraba para atrás y era un precipicio, ya no sabía qué hacer, ya no hallaba ninguna satisfacción en el mundo, ya nada me traía satisfacción, ya no sabía ni por qué estaba viviendo. Tenía muchos amigos y yo creía que me divertía, pero entre más trataba de divertirme, menos paz tenía en mi corazón. Y llegó un punto donde dije, ya no puedo más. Yo me recuerdo que llegué a pensar, ¿esto es todo en la vida? Y yo decía, no, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Gloria a Dios, porque sí había algo más. Porque sí hay algo más. Y como un joven creo que tenía 26, 27 años, el Señor Jesucristo me alcanzó. Y dije, gloria a Dios. Porque ahora sí, hermanos, la paz que el Señor Jesucristo nos da es nada comparado con el mundo. Y desde entonces, 1983, digo como los discípulos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que las aflicciones, hermanos, como incrédulos, llegan a las personas también, pero tienen un propósito. El propósito es de que despierten, que abran los ojos y que digan, esto no puede ser todo lo que hay en la vida. Y que vuelvan los ojos a Cristo para salvación de su alma y que en verdad empiecen a vivir esa vida nueva que el Señor les da. Ahora, como cristianos, vamos a hablar aquí de las aflicciones como cristianos. Las aflicciones son reales y todos estamos expuestos a ellas. No debemos de cerrar los ojos y decir, no, yo soy un hijo de Dios y yo camino, soy fiel a Dios y a mí no me va a venir ninguna aflicción. Sí, hermanos, nos van a llegar. De hecho, lo acabamos de ver aquí en el versículo que leímos. El Señor Jesucristo les dice claramente a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción.
Pero eso no es todo. ¿Qué les dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido al mundo, ustedes también van a vencer al mundo. Porque ustedes son más que vencedores. ¿Qué son las aflicciones? Son tiempos difíciles por los cuales a veces pasamos. No le tengo que explicar mucho esto, ¿verdad? Porque usted ya lo ha experimentado. Pero bueno, son situaciones estresantes que a veces no sabemos cómo solucionarlas. Son cosas que están fuera de nuestro control y eso nos estresa más porque no podemos nosotros solucionarlas. Pero recuerde, es como le dije, muchas veces no importa si es que tan cerca camine del Señor, qué tanto conozca la Escritura, qué tanto asista a la iglesia, las pruebas nos van a venir. Mire, vaya conmigo a Job, capítulo 5. Job, capítulo 5. Y vamos a tomar ahí un pasaje de la Escritura. Y vamos a ver el 5, 6 y 7. Job 5, 6 y 7 dice, déjame ver, se me pasaron unas páginas, estaba en Job y luego me brinqué a Esther. Job 5 dice, porque, el 6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Fíjese bien lo que dice el 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando usted hace una alumbrada y salen así, lo natural es que salgan chispas y vuelen por el aire, ¿verdad? Pues así es lo natural también, como dice aquí, así el hombre nace para la aflicción. Y mire quién lo está diciendo, lo dice Job. Debemos, hermanos, estar preparados para cuando las aflicciones vengan a nuestra vida, porque ya se dio cuenta que vivimos en un mundo caído, un mundo en el cual reina el pecado, así como Dios tiene sus siervos que hacen lo bueno y buscan el bien para las demás personas, también el diablo tiene sus siervos, los cuales solo buscan hacer daño a otros por el puro placer de ver sufrir a las demás personas. Dios tiene sus siervos, pero el diablo también tiene los suyos. Y estos siempre están buscando hacer el mal. Según Timoteo 3. Y vamos a padecer, hermanos, aflicciones. Dice la palabra del Señor, esto es seguro para todos nosotros. Segunda de Timoteo 3:12. Dice la palabra del Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? Sí, ¿verdad? Pues dice ahí, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muchas veces, aun si nosotros buscárnosla, simplemente con el hecho de vivir una vida apartada para el Señor Jesucristo, nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque no somos bienvenidos, porque nuestra misma conducta les da convicción de pecado a ellos y no quieren
no quieren vernos. Y vamos a ser perseguidos. ¿Es bíblico el pensar que vamos a pasar por pruebas y aflicciones en este mundo? Sí, esto enseña la Biblia. Pero, ¿qué acaso no somos cristianos y Dios nos cuida? Sí. Dejemos que el mismo Señor Jesucristo nos dé la respuesta. Antes de ser crucificado, Cristo les dijo a sus discípulos que iban a padecer aflicciones. Lo vimos en este pasaje que leímos, pero vayamos a otro pasaje, Lucas 23. Lucas 23. Y vamos a tomar 26 al 31. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. 31 es lo que quiero que se diga. Dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Está diciendo el Señor Jesucristo: si a mí me están haciendo eso, esto que están viendo, ¿qué no harán con ustedes? O sea, en otras palabras, vamos a padecer persecuciones y aflicciones. Ok, ya vimos que las aflicciones son reales. Son reales en la vida del creyente. Notemos entonces que a veces Dios permite las aflicciones en sus hijos para llevar a cabo un propósito. Vaya pensando conmigo y analicemos todo esto acerca de las aflicciones. Vaya conmigo pensando y analizando. Miren, como hijos de Dios, hermanos, como hijos de Dios debemos reconocer que Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. Esto quiere decir que Dios está en control de todo, ¿o no? Entonces, dice usted, si Dios está en control, ¿por qué permite que esté pasando por esta situación difícil? ¿No se ha puesto a pensar? Si Dios está en control, si Dios es soberano, y si Él puede decir no, o ya pare esto que está pasando, ¿por qué no lo hace? Eso yo no le puedo decir por qué. Pero lo que sí sé, que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Recuerde, muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas, no entendemos por qué. Pero solamente, hermano, hermana, solamente confíe en Dios, en que Él sabe lo que está haciendo en su vida. Le voy a dar un ejemplo. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, ¿o no? Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, Dios permitió que le llegaran aflicciones como a ninguno de nosotros nos han llegado. ¿Por qué? Dios tenía un propósito. Vayamos ahí de nuevo a Job y veamos hermanos, lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Job 1, 6 al 12. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Este es un testimonio que viene de parte de Dios, hermano. Como miraba a Job, él, ¿verdad? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Me llamó la atención algo aquí, que cuando estaba leyendo esto, vemos cómo allá en el huerto del Edén, llegó con el hombre, con la mujer, llegó y le plantó la duda a Eva, ¿verdad? Con que Dios dijo, ¿se recuerdan? Está queriendo hacerlo dudar. Ahora viene con Dios. Ahora viene con Dios aquí y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué está queriendo hacer este enemigo de Dios? ¿Quiere poner duda en la mente de Dios? Si Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente. Pero Dios permite que pasen estas cosas a Job para taparle la boca a Satanás. Para decirle: mira, en realidad este es mi siervo Job. Y entonces dice el 10, dice: no le has, el Satanás le sigue diciendo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pobrecito Satanás, ¿verdad? No sabía o no sabe que Dios lo sabe todo. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y ya usted sabe todo lo que hizo a este pobre de Job. Entonces vemos cómo Dios permite las aflicciones a sus hijos para llevar a cabo un propósito. ¿Había un propósito en el sufrimiento y las aflicciones de Job? Sí, había un propósito. Lázaro tenía una amistad estrecha con el Señor Jesucristo. Era un creyente. Entonces, ¿por qué, si Cristo podía sanarlo, no lo hizo? ¿Por qué permitió que Lázaro muriera? Se había podido evitar tanto dolor en Lázaro, no nada más de dolores de su enfermedad, sino dolores emocionales al sentirse abandonado por su amigo Jesucristo. Y también hubiera podido evitar ese dolor que sus hermanas pasaron por ver el sufrimiento de su hermano, verlo morir sin la ayuda de Cristo. Pero Jesús tenía un propósito más grande al dejar morir a Lázaro. Jesús tenía un propósito más grande al dejar morir a Lázaro. Juan 11. Vaya conmigo ahí. Juan 11, 14 y 15. El Señor Jesucristo dejó morir a Lázaro. Dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. Vemos cómo el Señor Jesucristo dejó morir a Lázaro. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito más grande. Quería darse a conocer a sus discípulos, a las hermanas de Lázaro y a todas las personas que estaban ahí como la resurrección y la vida. Él, después de haber muerto Lázaro, él lo llamó de la tumba y Lázaro salió de la tumba. Yo creo que ni se podía mover, ¿verdad? Todo vendado, pero salió de la tumba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y así lo vieron sus hermanos de Lázaro y el mismo Lázaro.
Él quería darse a conocer, y también muchos de las personas que estaban allí a su alrededor creyeron en el Señor Jesucristo por causa del milagro que hizo. Si no hubiera dejado que Lázaro enfermara y muriera, ¿cuántas almas se hubieran perdido? Sin embargo, Dios tenía un propósito al dejar morir a Lázaro. ¿Y qué de sus discípulos cuando se vieron afligidos en gran manera en medio del mar, en la barquita? Ahora, una pregunta. ¿Fue por causa de la desobediencia de sus discípulos que le vino esta calamidad a ellos? No. Ellos fielmente siguieron a Cristo al entrar en la barca. Ellos estaban siendo obedientes a Cristo. Fíjese bien, no pierda de vista esto. Ellos eran obedientes a Cristo. Caminaban cerca de Él. Sin embargo, sintieron que estuvieron a punto de morir. ¿Qué quería hacer Jesús con ellos? Quería mostrarles su gran poder para que la fe de sus discípulos creciera. Y se recuerda que eran, ¿y quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Vieron al Señor Jesucristo en todo su poder, como el Dios Todopoderoso. Se dio a conocer a ellos. Mateo 8. Mateo 8, y vamos a tomar del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Fíjese, los discípulos estaban cerca del Señor, caminaban con el Señor, no andaban apartados del Señor, andaban con el Señor. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Suena como que estaban asustados? Estaban desesperados, hermanos, asustados. Y usted y yo estaríamos igual, o peor, hasta llorando a lo mejor, ¿verdad? Me voy a morir. Sí. ¿Y a quién le van a quedar? Sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, si Cristo no hubiera permitido que pasaran por lo que pasaron en esa grande tempestad, que estuvieron a punto de ellos de sentir que perdían la vida, no hubieran reconocido a Cristo como el Dios Todopoderoso, que con su pura palabra calmó los vientos y calmó esa tempestad, y las olas se calmaron. Este es el Cristo en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y esto es por lo cual el Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, le ha permitido a cada uno de ustedes y nosotros pasar por esas pruebas que hemos pasado. Porque de esa manera, si no hubiéramos pasado por lo que hemos pasado, no conociéramos al Señor de la forma que lo conocemos. Nunca reniegue de las pruebas, de las tribulaciones, de las aflicciones. No. Al contrario, acérquese más al Señor. Y escuche las palabras de Él. Confiad, yo he vencido al mundo. Y porque Él venció, usted también va a poder vencer. Somos más que vencedores por medio, dice la palabra, de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Notemos también que a veces la aflicción viene, aquí viene lo bueno, a veces la aflicción viene por la desobediencia del hijo o la hija de Dios. Hay aflicciones que nosotros no las buscamos, pero nos llegan porque Dios quiere, Dios tiene un propósito en esa tribulación. Pero hay aflicciones, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, nos las buscamos. ¿Okay?
Así que ya hemos visto, hermanos, que las aflicciones son reales, que aún a los hijos de Dios, aún los hijos de Dios estamos expuestos a ellas, y también que las aflicciones pueden venir al cristiano aún cuando camina cerca de Cristo en obediencia a Él. Pero tengamos presente que a veces las aflicciones llegan al Hijo de Dios porque Él se las busca. Porque Él se las busca. Le voy a dar unos pasajes de la Escritura. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, y vamos a tomar el versículo 27 al 34. 1 Samuel 2, 27 al 34. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis aullado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Este fue el pecado de Elí, ¿verdad? Esto fue la desobediencia de Elí. Dice 30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Dios permitió la aflicción a Elí por causa de su desobediencia. Él sabía lo que Dios le mandaba. Sin embargo, como Dios mismo dijo, honró más a sus hijos que a Dios. Lo hizo a un lado por honrar más a sus hijos. Entonces le vino toda esta aflicción porque él se la buscó. Como siempre, hermano, les estoy diciendo, Dios es un Dios de amor. No hay ninguna duda, usted lo ha experimentado. Dios nos ama, es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios paciente, pero también es un Dios santo y es un Dios justo. Y si es santo y justo, tiene que haber consecuencias por el pecado. Dios sería injusto si no corrigiera el pecado. Dios no amaría a sus hijos si los dejara sin disciplina. Por eso hay aflicciones que vienen a la vida del creyente, porque Él se las busca. Porque Él se las busca. Salmo 51. Y vamos a tomar el versículo 1 al 12. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? ¿Por qué está orando David de esta manera? Por su gran pecado que había cometido con Betsabé. Había mandado matar a su esposo, y él a sabiendas que ella era casada, la tomó para sí. Pero Dios, que es justo y que es santo, le mandó al profeta Natán, y él lo confrontó con su pecado. Y así es como se sentía David en ese momento. Se sentía mal por todo eso que le estaba sucediendo. No tenía paz. Por eso dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque el Hijo de Dios, cuando anda en pecado, no hay gozo en su corazón. No puede disfrutar el pecado como antes de conocer a Cristo. Antes de Cristo pecábamos y ni por la mente nos pasaba que era malo. Porque sí hay gozo en el pecado, sí hay gozo. Si no, la gente no se metiera en el pecado. Hay gozo, hay placer en el pecado. Pero ya cuando somos hijos de Dios, pecamos y somos más miserables que nunca. Así que tengamos cuidado. No se meta en el pecado como un hijo o hija de Dios. Le voy a dar una clave. Mientras que esté pasando por una aflicción o alguna situación difícil, pregúntese usted mismo: ¿será por mi causa? Examínese usted, diga: ¿será por mi causa? ¿Será que yo me lo busqué? Y si se examina a sí mismo de una manera objetiva, honestamente, y piensa que no es su culpa, si dice: pues yo no estoy en ningún pecado, estoy caminando bien con Dios, estoy caminando cerca de Él, no creo que sea por causa mía que me haya venido esto. Si usted lo ve de esa manera, entonces solamente confíe en Dios. Él está haciendo algo en su vida. Él está queriendo mostrarle algo al dejarle pasar por esa aflicción. No tema. Más adelante le va a agradecer a Dios por ello, por esas aflicciones que le dejó pasar, porque hay un propósito. Hay un propósito en todo lo que Dios hace. 2 Timoteo 2. 2 Timoteo y el versículo 8 al 10. 2, 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fíjese lo que dice Pablo. En el cual, o sea en Cristo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sabía bien que las aflicciones que le venían a él no eran por causa de su pecado, no era porque andaba mal con Dios, sino que todo esto era porque pues el enemigo ahí anda, ¿verdad? No le caemos muy bien, pero él dice: todo lo soporto por causa de él.
las demás personas que por medio de mi testimonio van a creer. Hermanos, la vida de aquí de nosotros es muy corta, pronto se va a terminar. Un día vamos a estar viviendo por toda la eternidad delante del Señor Jesucristo. Y si por causa de nuestras aflicciones algunas personas vinieron a Cristo, gloria a Dios. Que hayan sido meses, días o meses o aún años que pasamos por alguna aflicción, pero si por causa de eso un alma se convirtió, gloria a Dios, gloria a Dios. No se desanime, siga adelante. Y por último vemos, hermanos, el remedio para sobrellevar la aflicción. Ya hemos visto, ya hemos reconocido o conocido lo suficiente de las aflicciones y las pruebas. Ya hemos visto que no todas se pueden evitar y que también al cristiano le llegan. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando estamos en la prueba o aflicción? Pues Dios nos anima a no desmayar, a continuar adelante sabiendo que la aflicción está produciendo algo bueno en nosotros, sabiendo que la prueba o esa situación difícil en usted, en mí, está produciendo, hermanos, algo bueno. 2 Corintios 4. Está produciendo algo bueno. Nada, hermanos, de lo que pasa en nuestras vidas es por coincidencia. Dios lo permite por algo. 2 Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea, y mire que quien está hablando aquí es Pablo, tribulación momentánea, todo lo que le vino en su vida. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Además, tenemos también la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos viendo cómo sobrellevar la aflicción. Tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él nos anima a venir a Él, a entregarle todas nuestras aflicciones, a entregarle todas nuestras cargas. Él quiere llevarlas con nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué aferrarnos nosotros a querer llevar las cargas que no nos pertenecen? Le pertenecen al Señor Jesucristo. Mateo 11, 28, 19, 11, 28 al 30. Usted lo puede leer después porque ya se nos está haciendo tarde. Usted sabe lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Okay. Y vemos cómo Dios, hermanos, nos anima a echar toda nuestra ansiedad en Él. La solución está disponible para todo hijo o hija de Dios. Solo créale a Él, hermano, hermana. Si Él lo dice, quiere decir que es cierto. Aprenda a descargar toda su aflicción sobre Él. Primera de Pedro, y vamos a ver Primera de Pedro, el versículo 6 y 7 del capítulo 5, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vayamos al otro pasaje que tengo aquí, Filipenses 4. Filipenses 4, y vamos a tomar el versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando esté pasando por una aflicción, diga: ok, voy a hacer lo que la palabra de Dios dice, y va usted a experimentar esta paz de Dios.
que sobrepasa todo entendimiento. Estemos bien preparados, hermanos. No esperemos hasta estar en medio de las pruebas o aflicciones para venir en oración al Señor. Antes de la prueba, antes de la aflicción, desarrolle esa comunión fuerte con el Señor, para que cuando vengan los tiempos difíciles, usted pueda decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Nunca se desanime. Usted siga adelante y continúe creyendo y orando por sus familiares. Dios los va a traer a Él. Dios, ¿por qué? Porque Dios quiere, más bien no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a terminar aquí con una oración. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Padre celestial, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Lo hemos experimentado tus hijos. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a seguir cuidando. Ahora, déjeme ahí usted con sus ojos cerrados. Si hay alguien que quiera poner su fe y su confianza en Cristo Jesús, si está pasando por alguna prueba, alguna dificultad, o nunca ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Pruebe la bondad de Dios. Reconozca que Dios es bueno y Dios quiere darle salvación y vida eterna. Dígale al Señor Jesucristo estas palabras y créalo de corazón. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Vengo a ti, Señor, cansado, afligido. Perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Ayúdame a vivir para ti de aquí en adelante, Señor, a buscar tu rostro y a disfrutar de esa vida nueva que tú me has dado hoy. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted hizo esa oración, Dios promete que aquel que viene a Él no le echa fuera. Usted recibió el perdón de pecados y salvación de su alma. Siga adelante, confiando en el Señor. Que Dios le bendiga.